Vamos a desarrollar la unidad número 4 del programa de Economía Regional de la Licenciatura en Logística de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. La unidad número 4 se titula, de acuerdo al programa de estudios, Disparidades regionales y políticas redistributivas. Como es nuestra costumbre, vamos a comenzar por ubicar a la unidad dentro del mapa conceptual de la materia. Y vamos a decir que a esta unidad la vamos a desarrollar en dos partes. Una primera parte en la que vamos a referirnos a las disparidades propiamente dichas, y una segunda parte en la que nos vamos a referir a las políticas redistributivas y a la que vamos a llamar unidad 4B, parte que grabaremos en un video posterior. Bien. Podemos hablar de disparidades regionales y de las políticas redistributivas con tranquilidad, luego de haber desarrollado en la unidad anterior los conceptos relativos al crecimiento y al desarrollo de una región, y de habernos referido en unidad número 2 a los aspectos que hacían referencia a la medición de la actividad económica y a la representación matricial de la misma a través de la matriz insumo-producto. Bien. Comencemos entonces, como les decía, con la primera parte de esta unidad que va a constituir el primero de dos videos, y hablemos de las disparidades regionales. ¿Qué vamos a entender por disparidad regional? Vamos a entender cualquier desigualdad o inequidad de bienestar y de desarrollo entre regiones. Las disparidades deben evaluarse en relación a una situación de referencia, y justamente atenuar o eliminar estas disparidades constituye el objeto de las políticas regionales. Para medir las disparidades regionales utilizaremos indicadores generales de disparidad, como son, por ejemplo, la escolaridad, la cantidad de camas de hospital por habitante, la tasa de desempleo, la tasa de mortalidad, el grado de contaminación, el costo de vida, etc. Pero puntualmente, dentro de esos indicadores generales que podemos utilizar para medir disparidades económicas, vamos a utilizar como indicador de referencia el ingreso real per cápita medido a paridad del poder adquisitivo, lo que vamos a resumir como IRPC-PPA en las diapositivas subsiguientes. Bien, diferenciemos disparidad interregional de disparidad interpersonal. No son lo mismo. No es lo mismo la desigualdad entre regiones que la desigualdad entre personas. No deben confundirse. Un país con grandes desigualdades sociales que se replican en todas sus regiones no representa desigualdad regional. Ambas desigualdades, la desigualdad entre regiones y la desigualdad entre personas, serían sinónimos si todos los ricos se concentraran en una región y todos los pobres se concentraran en otra. ¿Bien? Podemos decir que reducir las disparidades regionales desafortunadamente no nos va a garantizar una mayor equidad social. ¿Bien? ¿Cuál es el indicador de desigualdad social que vamos a utilizar? Vamos a establecer el cociente entre la participación en el ingreso del 20% de la población más rica y la participación en el ingreso del 20% de la población de menores ingresos. Mientras mayor sea el resultado de ese índice, vamos a poder inferir que hay mayor desigualdad. Distingamos ahora la desigualdad medida por el ingreso real per cápita a paridad del poder adquisitivo y la desigualdad espacial. Otra vez, no son lo mismo. La desigualdad del ingreso real per cápita medida a paridad del poder adquisitivo es diferente de la desigualdad en la distribución espacial de las actividades económicas y de la desigualdad en la distribución espacial de la población. La reducción de las disparidades del ingreso real per cápita medido a paridad del poder adquisitivo es un objetivo político legítimo.
mientras que la igualación de la distribución espacial de las actividades económicas y de la población es más bien utópico. Equiparar estructuras económicas es prácticamente imposible, sobre todo cuando intentamos equiparar esas actividades redistribuyéndolas espacialmente. Siempre lo que vamos a hacer es intentar justificarnos en el deseo de corregir disparidades de bienestar o de ingresos, pero equiparar estructuras económicas va a resultar prácticamente imposible. Comenzaremos a desarrollar un modelo que concentrará la mayor parte de la atención de esta unidad y prácticamente el resto de esta primera parte. Nos referimos al modelo de ajuste regional. El modelo de ajuste regional formula que las regiones tienden a ajustarse constante y rápidamente a las condiciones externas y a la evolución de la demanda, y que ante perturbaciones en los mercados, las migraciones de personas constituyen el mecanismo a través del cual opera el ajuste y la recuperación del equilibrio. Veamos cuáles son los supuestos que vamos a utilizar para este modelo de ajuste regional. En primer lugar, vamos a decir que se trata de un modelo de estática comparativa para un país formado por dos regiones limítrofes y de tamaño semejante, a las que vamos a llamar región A y región B. Ambas regiones tienen igual desarrollo tecnológico inicialmente y cada región representa o presenta un único mercado de trabajo. No van a existir obstáculos a los movimientos de trabajadores. Los trabajadores pueden ser sustituidos porque los vamos a suponer que son homogéneos, que no hay diferencias entre la calidad de la mano de obra inicial de la región A y de la región B. Y por otro lado, la demanda de trabajo va a ser una demanda derivada de la demanda de bienes y servicios. En cuanto a la oferta laboral, vamos a decir que va a representar al conjunto de trabajadores potenciales reales de la región A y de la región B, y los niveles de salario y de empleo van a depender fundamentalmente de la demanda de trabajo. La cantidad de trabajo va a representar el número de unidades de trabajo expresado en horas, y los mercados de trabajo los vamos a suponer perfectamente flexibles de manera que los salarios representen indirectamente la productividad de la mano de obra. Y es muy importante decir que vamos a suponer que no existen diferencias entre los niveles generales de precios de ambas regiones, lo que nos va a permitir comparar salarios nominales. Bien. Comencemos entonces con la situación inicial de este modelo de ajuste regional planteada desde el punto de vista gráfico. Acá tenemos la región A con su mercado de trabajo. En los ejes de ordenadas medimos salarios en ambos ejes, y en los ejes de abscisa medimos cantidades o unidades de trabajo. Bien. Esta es la oferta de trabajo para la región A, con su respectiva demanda de trabajo para conformar el mercado laboral, y lo mismo ocurre para la región B. Pasemos a la segunda situación en la que opera un incremento del ingreso per cápita del país. Ese va a ser el disparador para analizar gráficamente este modelo. La región A la hemos pensado más urbanizada que la región B y comprende ciudades más grandes que la región B. A tiene ventajas comparativas en producción de productos urbanos que la región B no tiene. Por lo tanto, a medida que el país se desarrolla y se incrementa el ingreso per cápita del país, lo que estamos tomando como disparador para el análisis gráfico de este modelo, la demanda por bienes y servicios se va a desplazar desde B hacia A, de manera tal que esto va a implicar una mayor demanda por trabajadores en A y una mayor
una menor demanda, perdón, por trabajadores en B. Como consecuencia de esto, se va a expandir la demanda de trabajo en la región A y se va a contraer la demanda laboral en la región B. Eso va a implicar que en la región A se va a provocar un incremento en el nivel del salario y un incremento en el empleo. En la región B, la contracción de la demanda laboral va a provocar en un primer momento una caída en el empleo y una disminución en el nivel de salario. ¿Bien? Ahora, los trabajadores de B no van a aceptar esta situación y van a modificar la forma de su curva de oferta laboral. La pendiente de su oferta laboral va a disminuir, manifestando que ante una pequeña caída del salario, los trabajadores de la región B se disponen a trabajar mucho menos que antes. ¿Bien? Entonces, si modificamos la curva de oferta laboral de la región B con el cambio de pendiente que acabamos de indicar, el corte entre las nuevas curvas de demanda y de oferta de la región B va a ocurrir en un punto tal para el cual el salario de la región B va a ser un poquito superior al que ocurría en el antiguo corte entre la oferta y la demanda, pero esto va a ocurrir a costa de una mayor caída en el empleo. ¿Bien? El desarrollo económico queda demostrado que en este modelo ha generado disparidades regionales. ¿Y cómo observamos esas disparidades? Por la diferencia salarial entre ambas regiones. Un incremento salarial para la región A y una disminución del salario para la región B. Analicemos ahora una tercera situación. La situación que deviene a partir de la migración de trabajadores hacia la región A. ¿Por qué se va a iniciar este movimiento migratorio desde B hacia A? Los trabajadores de B se van a desplazar hacia la región A tentados por los mayores salarios de A que indicábamos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, este desplazamiento migratorio va a provocar una contracción de la oferta laboral de B y, por otro lado, una expansión de la oferta laboral de A. La contracción de la oferta laboral de B y la expansión de la de A van a presionar a que los salarios suban un poco en B y bajen un poco en A. Gráficamente, la contracción de la oferta laboral en la región B es la que indicamos con color azul y la expansión de la oferta laboral en la región A es la que también indicamos con el mismo color y que indicamos como oferta laboral prima. Como podemos observar, estos desplazamientos de oferta, consecuencia de la migración de trabajadores desde B hacia A, provoca una equiparación del nivel salarial en ambas regiones al nivel W2. ¿Bien? Por lo tanto, el modelo de ajuste regional nos estaría indicando que la migración de trabajadores permite recuperar el equilibrio haciendo desaparecer la disparidad que habíamos observado en la diapositiva anterior. La pregunta que cabe formularnos es si pueden existir disparidades regionales aún en situación de equilibrio. Y la respuesta es sí. Pueden existir disparidades aunque nos encontremos en la situación de equilibrio que planteaba la última diapositiva. ¿Por qué? Porque aunque no existan diferencias en cuanto al salario por trabajador entre A y B, puede haber diferencias en cuanto al tamaño y a la estructura económica. Diferencias que subsisten incluso luego de todos los movimientos que hemos planteado. El ingreso per cápita de ambas regiones va a ser comparable en la medida en la que el ingreso proveniente del trabajo constituya la mayor parte del ingreso de los hogares. También vamos a poder encontrar diferencias de ingresos per cápita
por haber variaciones o diferencias entre las regiones relativas a las relaciones entre la población fuera de la edad de trabajar y la que está en edad de trabajar, lo que se conoce como tasa de dependencia. También puede haber diferencias entre las preferencias de ambas regiones. Es decir, va a haber gente que va a estar dispuesta a vivir en una región, incluso aceptando un menor salario, por el mero placer de vivir en esa región por un determinado motivo personal o particular. También puede haber diferencias entre los valores sociales en relación con el trabajo. Hay regiones que son más conservadoras y otras que son más liberales, por ejemplo, respecto de cuestiones de género o vinculadas al trabajo de la mujer. Bien. Además, no podemos dejar de lado que puede haber importantes diferencias en los niveles generales de precio y en los costos de vida de las regiones que van a hacer que las disparidades regionales no desaparezcan aún en situación de equilibrio. Recordemos que uno de los supuestos que utilizamos para este desarrollo era que no había diferencias en los niveles de precios, pero no deja de ser un supuesto. Bien, bueno, algunas consideraciones sobre este modelo de ajuste regional. En primer lugar, podemos decir que el razonamiento del modelo de ajuste regional lo podemos aplicar también a otros factores productivos, como es el caso del capital. En el caso del capital, los desplazamientos van a ser en función de diferencias de rendimiento, ¿bien? En función de diferencias de información relativas a el riesgo implícito en realizar una inversión, ¿bien? Por otro lado, podemos decir también respecto de este modelo que se trata de un modelo complementario al modelo de base económica, modelo que hemos desarrollado en unidades anteriores. Según los dos modelos, el modelo de base económica y el modelo que acabamos de desarrollar, la demanda exterior es la que condiciona la situación con la que tiene que vivir la región. Además, la movilidad perfecta de factores que supone este modelo no existe. Y migrar factores de una región a otra no es gratuito, tiene costos. El espacio geográfico, como venimos diciendo desde la primera unidad, está siempre asociado a costos, tanto implícitos como explícitos. ¿Bien? La distancia no es solo una cuestión geográfica. La distancia es también una cuestión cultural, psicológica. Entonces, no podemos suponer que la movilidad perfecta de factores exista y menos aún que no tenga costos. Otra consideración importante respecto del modelo de ajuste regional es que la propensión a migrar de una región a otra disminuye a partir de los 35 años, aspecto que tenemos que tener muy en cuenta cuando analizamos estos desplazamientos en las curvas de los mercados laborales. Y por último, podemos decir que las barreras a la migración son aún más importantes entre países que entre regiones. Bien, agreguemos que la llegada de trabajadores a una región genera efectos sobre la demanda de bienes y servicios, pero estos efectos los vamos a analizar en una diapositiva posterior en la que vamos a analizar los efectos dinámicos de este modelo. Sí, hagamos referencia a un concepto importante que se da con el desplazamiento de mano de obra de una región a otra, lo que llamamos el efecto difusión espacial. ¿Y qué entendemos por difusión espacial? Entendemos la transmisión en el espacio de técnicas, ideas, conocimientos, habilidades, lo que denominamos factores de producción intangibles. Estos factores son muy sensibles al desplazamiento debido a que requieren de una asimilación cultural en la región de destino.
Eso es lo que comprendemos por efecto difusión espacial. Hablemos ahora de los efectos dinámicos de largo plazo de este modelo de ajuste regional, efectos dinámicos a los que comenzamos a referirnos un par de diapositivas atrás. En primer lugar, desplazarnos desde B hacia A va a tener un efecto, como el que acabamos de indicar, que es el efecto difusión espacial. Esta difusión espacial de B hacia A va a provocar un incremento de la productividad del trabajo en A respecto de B. A va a incrementar su participación en el mercado nacional y va a crecer la demanda externa por la producción de A. ¿Esto qué va a provocar? Que nuevamente la demanda laboral se expanda y contrarreste la expansión de oferta que había provocado en A la migración desde la región B. Este proceso parece que agudiza aún más la disparidad entre A y B. Y este proceso solo puede ser atenuado si la región A comienza a utilizar parte de sus ingresos para importar de otras regiones. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a estos efectos de largo plazo, podemos decir que el modelo de ajuste regional es un modelo estático y es convergente. Los efectos dinámicos que acabamos de mencionar lo convierten en un modelo divergente. Como hemos visto entonces, estas disparidades muchas veces dan lugar a la aparición de regiones centrales o nodales y regiones periféricas. ¿Cuáles son las características que tienen estas regiones periféricas? A grandes rasgos, estas regiones periféricas tienen un mercado local limitado. Se localizan de manera excéntrica y su mano de obra es poco diversificada y menos calificada que las regiones centrales. Estas regiones periféricas tienden a tener mayores tasas de desempleo y tienen una tendencia a observar menores ingresos reales per cápita e incluso medidos a paridad del poder adquisitivo. La estructura económica de estas regiones periféricas es mucho más especializada, menos diversificada que la de las regiones centrales y son proclives a la fuga de ingresos y de factores productivos, como es el caso del capital y de la mano de obra. Bien. ¿Cuál es el dilema, entonces, que queda planteado a partir de este modelo de ajuste regional para las economías en crecimiento? Los mecanismos migratorios de ajuste regional constituyen la base del proceso de desarrollo económico nacional, pero pueden acentuar las disparidades regionales y las diferencias de desarrollo entre las regiones. Desafortunadamente, el desarrollo no se distribuye de forma equitativa en el territorio nacional. Para la biblioteca neoliberal, el libre mercado va a generar inicialmente ciertos costos, como los que hemos mencionado, pero estos costos van a tender a atenuarse y a desaparecer con el tiempo. Sin embargo, para aquellos que sostienen la biblioteca intervencionista, los intervencionistas dicen que estas disparidades no se van a atenuar con el tiempo, que el libre mercado no va a resolver este problema y que lo que hace falta son políticas regionales inteligentes, como veremos. Para esta primera parte de la unidad, las referencias bibliográficas que se recomiendan son las que se indican en el programa y bueno, continuaremos entonces en la segunda parte que indicaremos como unidad 4B.
Muchas gracias por su atención.